Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a colocar un nuevo libro. Eh, es un libro que consideramos debe integrar nuestro anaquel de nuestra biblioteca imaginaria de pensamiento judío. Y en este caso es un libro escrito por un profesor de filosofía, un investigador eh, español, de modo que es un libro además editado en España, el que va a poblar nuestro anaquel. Eh, Nuestro filósofo se llama Tomás Valladolid Bueno. Como dije recién, es un investigador, un profesor de filosofía, doctor en filosofía, eh, y que tiene publicados eh, otros textos también. Tiene un texto del 93 que se llama Historias de la otra razón, el texto que nos ocupa hoy, que es Democracia y Pensamiento Judío, Caminos de Intencionalidad Práctica, del 2003, y luego ha publicado Justicia Posttotalitaria en el 2005, y también participó con trabajos en eh, volúmenes, por ejemplo, aquel editado por el profesor Mardones y Reyes Mate, La ética ante las víctimas. Allí hay un trabajo, una colaboración de nuestro filósofo que se llama Los derechos de las víctimas, y también publicó en, en un volumen que recoge diversos trabajos alrededor del hostigamiento de hábitat social, una perspectiva victimológica, del 2008. Este, Ahí publicó un trabajo, decía, que si no recuerdo mal, llevaba por título Ecología Victimológica. En el, en el trabajo que vamos a colocar hoy, en el libro del profesor Tomás Valladolid Bueno, sobre el que vamos a tratar de decir algunas palabras, este libro es un libro que recomendamos porque tiene eh, dos atributos destacables. Uno es, por supuesto, la profundidad del trabajo de investigación, digamos, la parte del oficio, podríamos decir, eh, lo acabado, la profundidad, la factura del trabajo, lo bien hecho, la terminación. Y por otro lado, el carácter de originalidad, de intervención, son dos atributos que raramente confluyen, y en este caso sí lo hacen. eh, en cuanto a la ocasión, en cuanto a la oportunidad, uno podría decir un tema tan erudito, eh, qué grado de alcance tiene, qué facultad de tocar algo de la actualidad o de interpelarnos tiene un trabajo sobre una discusión no una discusión o una confrontación entre las perspectivas de Habermas y de Benjamin. Y es interesante que el campo sobre el que cae este trabajo es el campo, si bien este trabajo, este libro, es del 2003,
Mi intuición es que fue escrito mucho antes, porque a finales de los 90 o en los 90, tanto en el ámbito español como en el de Hispanoamérica, se da una discusión, se dan dos discusiones correlativas. Una discusión tiene que ver con el carácter de la vigencia o no del legado ilustrado, de la herencia ilustrada. Y que es una discusión histórica y especulativa. Pero por el otro lado, pero correlativamente, se da una discusión acerca de la vigencia de la democracia formal o las críticas a, entre comillas, la democracia formal que al devalorarla se la nombra como democracia meramente instrumental, procedimental, y por un lado los formalistas, digamos, y por otro lado aquellos que propugnan formas, nuevas formas de autonomía, o que critican el carácter abierto de la democracia y por lo tanto ausente de contenidos fundamentales. Podríamos decir que, para ejemplificar esto, aparece una corriente fuerte, crítica de la Ilustración, una posición que sobre todo es avanzada por MacIntyre, y su libro Después de la virtud es una crítica de la Ilustración. Y por el otro lado está en el polo opuesto aquellos que propugnan o siguen fórmulas adelantadas por Habermas o por Apple u otros filósofos que ponen el énfasis en ciertos mecanismos formales o pragmáticas trascendentales también que hacen a la democracia. Bueno, esto me parece un poco complejo, o no sé si en mi exposición queda del todo claro. Lo que intenta decir es que el libro, la intencionalidad, yo creo, de este libro es recuperar, activar núcleos latentes del pensamiento judío, del repertorio del pensamiento judío, conceptos tales como revelación, mesianismo, no sé, iluminación profana, para exhibir una forma de pensamiento democrático y de justicia que de alguna manera se sustraiga a esta alternativa que estaba planteada entre un pensamiento democrático formalista y un pensamiento nostálgico, reaccionario, antiilustrado. La confluencia, el encuentro, el quiasmo entre nociones religiosas o que forman parte de un acervo religioso de Occidente, como son estas nociones que recién mencionamos, para el autor permitirían presentar una idea que él recupera como una idea nominativa, una idea anamnética, una idea de democracia que considere no solo los mecanismos formales o las reglas o el aparato jurídico formal,
sino que recupere un olvido que habría condicionado el declive de quizás la entera herencia ilustrada. De modo que esta posición del profesor Tomás Valladolid Bueno puede ser muy interesante para aquellos que quieran profundizar aspectos de la teología, aspectos de las ciencias políticas, discusiones políticas del presente, y que quieran trascender esta discusión, que creo que es el campo sobre el que cae el libro en su momento. No solo el libro habla de la razón situada, sino que el propio libro es un libro situado, y así incluso se presenta, entre las concepciones deliberativas de la democracia y las concepciones conservadoras antiilustradas. Y el énfasis particular, yo creo, son en la recuperación del pensamiento de Walter Benjamin, que plantea el libro en esta discusión, pero también la recuperación del pensamiento de Levinas, de Derrida, de un teólogo cristiano muy importante, Metz, de Adorno y Horkheimer, de Rosenzweig. Son dos los ejes. Primero es frente a el giro lingüístico, frente a la pragmática trascendental, es la recuperación de la capacidad nominativa del lenguaje y de la razón anamnética, es decir, la razón recordativa, y sobre todo recordativa de el sufrimiento histórico, atenta a la interpelación de los vencidos, de las víctimas. Y esta discusión que, como digo, está situada, curiosamente, y hablando de latencias y de potencialidad, hoy regresa en el contexto de la guerra, en el contexto de la ascensión de los neofascismos en Europa. Es decir, esta discusión que planteamos entre aquellos textos de finales de los 80 y comienzos de los 90 que planteaban una alternativa nunca terminada de dirimir entre posiciones conservadoras, antiilustradas, nostálgicas, y las posiciones más formalistas, pragmáticas, universales, deliberativas de la democracia. Esta alternativa y este dilema, esta aporía, hoy vuelve, así que me parece de recibo, me parece muy importante echar luz nuevamente sobre este libro, colocarlo en nuestra biblioteca y sobre todo consultarlo. Pues muchas gracias, Pablo Dresig, por esta recomendación, que justamente aquí en España nos va a resultar incluso más sencilla de conseguir, porque se puede comprar y también lo hallarán en las bibliotecas públicas por ser un autor español. Así sí, Jorge, sí. Disculpa, me agrego, sí, haces bien en remarcar esto, porque el libro está editado, no lo dije, por la Universidad de Huelva en el 2003, en una colección que además tiene tanto que ver con nuestro tema, que es Arias Montano, la colección Arias Montano del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. Pues con estos datos hemos tomado en cuenta y anotado, y esperamos volver a contar contigo la semana que viene para que sigamos poblando nuestro anaquel infinito de libros como estos. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias a ti.